Entonces, bueno, voy a comenzar. Normalmente, o sea, el concepto habitual que tenemos nosotros de liderazgo es el que uno encuentra, busca en el diccionario y puede encontrar, es capacidad de dirigir a otros, de orientar, ¿no? Guiar, conducir, incluso en funciones de trabajo o del deporte o en actividades sociales. Pero realmente ese concepto como que nos parametra, como que es un concepto que está muy asociado al concepto de autoridad, al tener una jerarquía, ¿no? Una función de conducción respecto a otras personas. Sin embargo, ¿no? Esta función, digamos, de dirección, de conducción, no significa que te sientas un líder o que puedas ejercer un liderazgo realmente. Entonces, déjame ver. ¿Qué otras cosas, dentro de las que Javier estuvo explicando y yo estuve buscando más o menos para enfocar cuáles son las habilidades y los conocimientos que debería tener el profesional de seguridad, ¿no? Conocimientos y destrezas de negocio. Somos gestores, gestionamos recursos, o sea, sumamos al negocio, ¿no? Damos valor agregado al negocio, ¿no? El desarrollo de relaciones interpersonales, o sea, el trabajo en equipo, no somos solos, no solamente decimos lo que debe hacer, sino esa integración de las personas para poder desarrollar ese trabajo conjunto, porque realmente un líder, una persona que es líder, no llega solo a la meta, llega con un conjunto digamos, de talentos que acompañan a esa conducción, ¿no? El dominio de múltiples materias de seguridad, las acabamos de ver con Herbert, les acaba de mencionar, ¿no? Destrezas en administración, comunicación, que es la habilidad más importante del liderazgo, estrategia, la colaboración, o sea, la contribución, la capacidad de solucionar problemas complejos, habilidades de negociación, ¿no? Capacidad para alinear el departamento, o sea, nuestro departamento de seguridad, con la misión corporativa del negocio. Tener una visión global, o sea, no somos independientes de una visión global de organización, una visión sistémica de cómo funciona todo ese sistema dentro de nuestra tarea, de nuestra función de seguridad, ¿no? Complementamos. Somos un complemento al negocio, no competimos en funciones, ¿no? Y, lógicamente, facilitamos procesos en el negocio, ¿no? Porque, digamos, en una organización todo está dirigido en procesos y nosotros somos gestores de procesos también, ¿no? Entonces, sin estas habilidades, ¿no? Sin esos conocimientos, ¿no? Esas destrezas, difícilmente podremos ser un gerente de seguridad, un líder exitoso en el campo en que nos desarrollamos, ¿no? Entonces es acá donde yo comencé al inicio con esa parte, ¿no? Romper paradigmas. Nos hemos acostumbrado a hacer, a continuamente hacer, y nos hemos vuelto hacedores humanos y hemos dejado realmente lo principal, que primero somos y después hacemos. ¿Quiénes tenemos que ser para después hacer? ¿No? El ser en el hacer, como lo digo, que es un liderazgo consciente. Soy consciente de lo que hago, soy consciente de quienes me acompañan, soy consciente de los talentos que tiene la gente que cumple un rol junto conmigo, ¿no? Entonces soy consciente de eso, pero ¿cómo nosotros somos conscientes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser conscientes de lo que hacemos? ¿Qué cosa es lo que nos trae esta nueva era, estos nuevos cambios, este mundo tan cambiante que está, o sea, a pasos acelerados, ¿no? Y lo decía Herbert también en la exposición, las personas, el individuo como el centro de atención de las organizaciones. ¿Quiénes son los que generan los riesgos? ¿Quiénes son los que manejan las máquinas? ¿Quiénes son los que digamos, manejan los procesos de una organización? Son las personas las que generan los riesgos, son las personas las que cometen los robos, son las personas las que se convierten en un empleado terrorista, en un saboteador, si no se siente reconocido, son las personas las que causan los conflictos internos en las organizaciones. Nosotros que nos desarrollamos en seguridad sabemos que los principales riesgos en una organización son internos, son las personas que se desempeñan dentro de la misma organización. Entonces, los individuos, o sea, las personas como lo más importante dentro de una organización, más importante que los sistemas, porque son ellos los que manejan los sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como líderes de seguridad, con nuestro rol que nos toca cumplir ahora? Trabajar más sobre las personas que sobre los procesos. Las organizaciones modernas ahora, hablamos de la era del conocimiento, pero la información no es conocimiento. El conocimiento es ese valor que cada persona tiene, ese talento, esa habilidad que cada persona tiene y cómo lo ponemos al servicio de lo que nosotros queremos lograr, de esa misión, de ese objetivo que nosotros tenemos o que nos hemos propuesto lograr
dentro de nuestro departamento, dentro del área que desarrollamos dentro de nuestra organización. Si nosotros, la seguridad está inmersa en todos los procesos de una organización, entonces nosotros tenemos alrededor en nuestra organización talentos, habilidades de esas personas que pueden sumar a la organización, al trabajo que nosotros desarrollamos, ¿no? Las estrategias que no son acompañadas por la voluntad del hombre no surten efecto. O sea, si una persona se siente no valorada, maltratada, entonces no va a haber voluntad, simplemente se va a limitar a ese hacer. Porque no estamos desarrollando el potencial de esa persona, no estamos dándole el valor como ser humano que tiene, para lo cual él puede sumar y sentirse reconocido y valorado, ¿no? Las empresas son inteligentes y modernas porque las personas que la conforman son inteligentes y modernas. Ese es el gran cambio de paradigma, ese es el gran cambio ahora. Antes las personas eran, es más, en las contabilidades no se ve como un activo una persona. Sin embargo, las personas son el activo más importante de una organización, ¿no? El desplazamiento de la creación de riqueza, estamos en una era de la inteligencia, de la información, del conocimiento, de la creación de riqueza desde el capital financiero hacia el capital social e intelectual. Es ese conocimiento de las personas lo que suma. Y si nosotros le damos el verdadero valor a esa persona que nos va a acompañar en nuestras funciones, que va a sumar a ese desarrollo de nuestro plan y programa de seguridad, entonces ya tenemos, digamos, bastante recorrido por dándoles el valor a esas personas, ¿no? La gestión de las organizaciones inteligentes. Más o menos vamos sobre los mismos puntos, ¿no? Se acerca más a una práctica rodeada por las ciencias sociales, basado en el conocimiento y el comportamiento de las personas, individual y grupal. Romper paradigmas. Lo esencial no está en un manual de procedimientos, sino en la actitud. Todo puede estar, los procesos pueden estar excelentemente, digamos, diseñados, pero si las personas no suman a ese desarrollo del proceso, entonces, digamos que ahí donde se empiezan a causar digamos, esas mermas, esos conflictos, esas pérdidas, ¿no? La dirección y el control de las personas es un modelo de la gestión de la era industrial. Todavía vemos en los libros de administración, todavía, ¿no? El control. ¿Pero qué es un control? O sea, el control de la persona es estar mirando a la persona a ver qué está haciendo, o sea, controlar. El control va más por un tema de dirigir, de dirección, pero dándole el empowerment, o sea, dándole la capacidad a esa persona de poder sumar, de poder dar, digamos, ese talento o ese conocimiento y no digamos, limitarlo a simplemente haz esto y se acabó. O sea, ¿cómo sumas? ¿Cómo podemos ir viendo todo eso que puede sumar a ese desarrollo como persona y que esa persona se sienta suficientemente valorada, ¿no? En esos conocimientos, porque las personas, cuando no son valorados o cuando no se toma en cuenta eso, dan lo mínimo necesario. Pero si nosotros realmente le damos esa dirección, o sea, le trasladamos ese poder, entonces esas personas van a sumar a nuestra gestión de seguridad, ¿no? Las recetas tradicionales de gestión quedan insuficientes si no se desarrolla el recurso esencial, el comportamiento humano. Ese es el paradigma, que el comportamiento de las personas son los que causan los riesgos. Las personas son las que por su acción o por su inacción pueden causarnos, digamos, los problemas, ¿no? Entonces son las personas las que marcan el éxito, ¿no? Son las personas que marcan la diferencia entre el suceso y el fracaso en una organización. Entonces, y esto lo vemos cuando estamos haciendo las preparaciones, las certificaciones, que el principal activo de una organización del siglo XXI es la persona. Son las personas. Pero, si nosotros queremos ser líderes de otras personas, queremos liderar a otras personas, tenemos que comenzar primero por liderarnos a nosotros mismos. No podemos ser líderes si no tenemos primero esa capacidad de liderarnos a nosotros, ¿no? ¿Cómo nosotros, o sea, ese autoconocimiento que debemos de tener de nosotros para eso que yo les decía al inicio, ¿no? Ser en el hacer. O sea, ¿quién necesito ser yo acá para poder contribuir, para poder sumar, para poder trabajar en equipo, para poder tener una adecuada comunicación con mi personal y poder
avanzar, poder conducir en nuestro plan de seguridad, en nuestra organización, porque nosotros estamos ya arriba, al nivel de la dirección, al nivel de gerente. Esa es nuestra posición del líder de seguridad, del nuevo profesional de seguridad del siglo XXI, ¿no? Y, lógicamente, hablar el idioma del gerente. Entonces, es más fácil. Nosotros siempre queremos cambiar a los demás, siempre queremos decir el otro tuvo el juego, pero en realidad nosotros, sobre la única persona que tenemos control, sobre las únicas cosas que tenemos control sobre nosotros mismos. Entonces, para nosotros poder liderar a otras personas, tenemos que comenzar por liderarnos nosotros mismos. Entonces, el liderazgo, el líder del siglo XXI es el líder consciente. Es ese líder que es capaz de deducir el sentido único de su aporte, del suyo, y después poder encontrar ese talento, esas capacidades, esas habilidades de los demás. Y conociendo y sumando y entendiendo ese ser único que tienes frente a ti, es que podrás conducirlo, ¿no? Podrás conducirlo, porque el líder conduce, ¿no? Y no es una persona que jale, es una persona que conduce, que lidera, que lleva, ¿no? A ese talento que tienes en tu organización. Entonces, seremos, cuando ya, digamos, tengamos ese conocimiento de nosotros mismos, ese conocimiento del talento que tenemos a nuestro alrededor, vamos a poder ser capaces de ser líderes, un líder de líderes. O sea, tendremos gente que sume a nuestra organización, gente que aporte, gente que se sienta, digamos, que puede dar ideas, que puede innovar, que puede ser creativo para dar soluciones. Hay personas que están a nuestro alrededor que saben y que conocen determinados procesos que nosotros no conocemos. Y esa persona puede sumar, puede aportar cambios o mejoras si nosotros le damos ese valor de poderlo escuchar, de qué manera esa persona puede sumar, ¿no? Y valorar ese conocimiento y ese talento que tiene, ¿no? Encontrar esa riqueza que tiene esa persona como ser humano. Porque primero somos y después lo hacemos. Digamos, el cambio de paradigma. Que mucho tiempo que en la era industrial, ¿no? Lo hemos perdido, pero ahora estamos en la era del conocimiento, en la era de la nueva conciencia, como muchos dicen, o sea, del ser conscientes de que cada persona es única, cada persona tiene talentos y habilidades que si nosotros le damos esa oportunidad como líderes de seguridad, como profesionales de seguridad, esa oportunidad de realmente valorar esos conocimientos, esas habilidades y esas destrezas que tiene cada uno, ¿no? Vamos a poder tener un trabajo realmente que nos ayude a lograr realmente los resultados que esperamos, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades, cuáles son las habilidades que debe tener un líder, ¿no? En lo personal, primero, autoconocimiento. Lo decía, no podemos nosotros tratar de conocer a otros si no nos conocemos primero nosotros. Autoestima. Saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son también nuestras debilidades. Sumar a nuestras fortalezas y tratar de minimizar esas debilidades, trabajar sobre ellas. Comunicación. La habilidad más importante del liderazgo. Comunicación. Y comunicación no simplemente es hablar y escuchar. Comunicación es tener la capacidad de poder entender a esa persona, a ese ser humano que tienes frente a ti, porque nosotros, hay muchos niveles de escucha, ¿no? A nivel de escucha, pero generalmente las personas están en el nivel competitivo, estamos escuchando a las personas y ya estamos pensando qué le vamos a responder, o sea, porque tratamos de nosotros hacer sentir que nosotros sabemos más, y realmente no estamos escuchando a esa persona en el nivel de empatía que necesitamos, poniéndonos en los zapatos de los demás, escuchando ese lenguaje no verbal, que es mucho más fuerte que el lenguaje digamos, el lenguaje verbal, ¿no? Esa entonación, ese ritmo que utiliza esa persona al hablar, esa preocupación que de repente pueda tener, o sea, no estamos percibiendo, estamos dejando y perdiendo esa parte importante de la comunicación, que es mucho más importante que simplemente hablar. Haciendo un estudio, voy a compartir con ustedes también un artículo que escribí hace un tiempo atrás,
los accidentes de trabajo, muchos accidentes laborales, es justamente por la falta de comunicación o por no haber entendido bien una indicación, porque estamos en ese nivel de escucha, en el nivel competitivo, o simplemente nos estamos fijando, ok, en las palabras, y nos estamos dándonos cuenta de si esa persona realmente nos está entendiendo, nos ha escuchado, y porque cada uno escucha o entiende desde sus propias creencias. Creatividad. Estamos en un momento de que tenemos que ser creativos, tenemos una serie, o sea, estamos en un mundo sumamente cambiante, y de qué manera nosotros podemos seguir avanzando con esa creatividad. No con la competencia, con creatividad. Yo no compito con mis pares, yo no compito con los demás. Es sumar, es aportar, es ayudarse entre esa comunidad de líderes de seguridad, porque podemos compartir esas experiencias que tenemos, esos conocimientos que tenemos, para que no les pase a los otros. Entonces, esa creatividad, ¿no? A mí me pasó esto y yo lo solucioné de esta manera, ¿no? Entonces, y en el mismo equipo, ¿no? La visión, una visión hacia dónde quieres llegar tú y tu equipo, ¿no? O sea, eso te trae una dirección. Equilibrio entre tus roles. Tú no solamente eres un trabajador, eres padre, de repente tienes objetivos que cumplir, quieres seguirte preparando, bueno, es imprescindible uno se siga preparando en esta época, porque los conocimientos de hoy, mañana ya de repente son obsoletos, ¿no? Esa capacidad de aprender. El conocimiento no es información. El aprendizaje no es información. La información entramos y buscamos algo y tenemos información hasta por gusto. Pero esa capacidad de aprender nos da el siguiente paso del aprendizaje, que es la experiencia, el actuar, ¿no? El tener esa inteligencia emocional para saber cómo nos socializamos, cómo Herbert habló de resiliencia, que justamente está esa capacidad de recuperarnos, ¿no? Esa empatía para poder entendernos con nuestros pares, ¿no? Y esa pasión, porque realmente la seguridad es una pasión. Esa pasión por lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, que nos hace, bueno, ser a veces levantarnos de madrugada, salir un sábado, un domingo, y realmente hacer esto que nos gusta, ¿no? Si no, no estaríamos acá escuchando esta conferencia. Y bueno, y las habilidades interpersonales, porque nuestra relación es interpersonal, siempre estamos con alguien más, ¿no? Comunicación, porque la comunicación personal es muy diferente de la comunicación interpersonal, ¿no? La comunicación personal es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si continuamente si nosotros cometemos algún error o nos equivocamos en algo, porque el error, ojo, es parte de ese aprendizaje. Muchas veces castigamos el error, pero el error es parte de ese aprender. Es parte de esa experiencia de decir, bueno, lo hice de esta manera, ¿de qué manera lo puedo corregir? Y cuando nosotros tenemos una comunicación interna pobre, donde continuamente nos estamos diciendo, sí, estoy mal, o estoy acá, no puedo hacer esto, esa pobre comunicación con nosotros mismos hace que baje la autoestima, nuestra autoestima, y que nos frene un poco a seguir al siguiente paso, que es la creatividad, la innovación, el atreverse a hacer las cosas, el ponerse metas y lograrlas, y no importa si me equivoco, si no sigo adelante, ¿no? Entonces esa comunicación es importante, tanto en lo personal, a nivel, digamos, intrínseco, que a nivel interpersonal, ¿no? Con las personas que nos rodean, ¿no? El trabajo en equipo. Súper importante saber cómo trabajar en equipo. Equipo es diferente de grupo, o sea, grupo es una reunión de personas. Un equipo es, hay un concepto muy importante, que es, no sé si alguna vez lo han escuchado, se llama el mastermind, que es mente maestra, ¿no? Cuando una persona trabaja en un equipo que realmente pueda aportar, yo sumo a los demás y todos los demás me suman a mí. O sea, hay una sinergia que se desarrolla dentro de ese trabajo, porque se genera empatía, se genera otros digamos, habilidades, otras destrezas, sale todo ese potencial que tenemos como personas, ¿no? Y que podemos sumar a esa relación. El empowerment. Empower no es, haz tú esto, no es dejarle el control, es darle a esa persona o sea, valorar esas capacidades que tiene esa persona y irle dando el poder de tomar determinadas decisiones y sentirse que realmente aporta, ¿no? Y que no solamente es un hacedor, ¿no? El servicio, que es lo más importante, el servicio es otra de las habilidades muy importantes del liderazgo. Servir a los demás, cómo ayudar a los demás para que esas personas sigan creciendo. No me van a opacar a mí, al contrario, el líder no siente que los demás lo opacan, el líder hace que su equipo crezca, que su gente crezca, porque esa gente va a seguir sumando y va a seguir
complementándose con su equipo, ¿no? Y saber cómo manejar conflictos, el manejo pues, de conflictos, ¿no? Entonces, vemos que el liderazgo realmente comienza por nosotros, y en la medida que nosotros seamos líderes de nosotros mismos, podemos ser líderes de los demás. Entonces es un camino en espiral, como dice acá, ¿no? Es un camino en espiral de dentro hacia afuera. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar muy rapidito porque es lo que les decía sobre el autoconocimiento y la autoestima, ¿no? Tus acciones, hábitos y conductas diarias son el puente que une tu mundo interno, ese ser, con tu mundo externo, tus resultados, ¿no? Quería comentarles acá. Esto es muy importante sobre el tema de comunicación. Les dije que la habilidad más importante de un líder es la comunicación. Y ponernos en esa posición digamos, de comunicación empática, porque, eso es muy importante, nuestros mensajes se perciben, las personas cómo perciben nuestros mensajes, el 30% de lo que decimos y el 70% de cómo lo decimos. Esto es en muchos momentos generadores de conflictos, porque nosotros estamos diciendo una cosa, pero nuestro lenguaje corporal, nuestra actitud, no refleja lo que estamos diciendo, ¿no? Y manejo de conflicto, cómo interpretamos el mundo. Acá quiero detenerme porque es un concepto de coaching, de programación neurolingüística también, ¿no? Nosotros vemos o interpretamos las cosas en función a nuestras creencias, a nuestros condicionamientos. No voy a detenerme mucho en esto porque esto realmente podría ser una clase podríamos tener una conferencia especial sobre el tema de cómo se llama, de las creencias y cómo nosotros podemos interpretar a partir de todo ese condicionamiento que tenemos, que viene desde nuestro condicionamiento verbal, nuestro condicionamiento auditivo, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo les decía con el tema de comunicación? Igual pasa con el tema de interpretación. Porque hay como nosotros vemos las cosas desde nuestros puntos de vista, nuestras creencias, son muchos factores que influyen en esa forma de ver las cosas. Acá, por ejemplo, les he puesto una imagen, seguramente algunos verán, digamos, una pareja, y seguramente otros verán una serie de delfines que hay acá. Ambos estamos en lo correcto. O sea, es cómo vemos las cosas. Y de repente también podemos ver ambas cosas. O sea, lo que quiero decir acá, ¿por qué he puesto esta diapositiva? Porque muchas veces nosotros, esas interpretaciones, ¿no? La vemos nosotros desde nuestra forma de ver las cosas y no le damos la oportunidad a la otra persona, que también tiene su forma, o sea, sus creencias y todos esos condicionamientos, para verla de una forma, y quebramos ese diálogo, esa posibilidad de apertura, de creatividad, o de dejar de entender por qué o cómo puede sumar, y entramos en el conflicto, ¿no? Entonces, muchas veces, como le digo, esto es causa de conflictos, ¿no? Tenemos que ser un poco más abiertos, porque, bueno, acá dice una frase muy interesante que dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros, ¿no? Entonces, hay comportamientos que son generadores de riesgos, que más o menos está relacionado con lo que yo he venido explicando, pobre comunicación, conflicto de valores y acciones, o sea, a una cosa digo otra cosa, nos anclamos en nuestra manera de pensar, no le dejamos esa oportunidad a la otra persona, es como yo digo y se acabó, y estamos perdiendo ese talento, esa aportación, esa creatividad, esa posibilidad de innovar, ¿no? De hacer esos cambios que pueden ser en beneficio de nuestro plan, de los planes que desarrollamos, ¿no? El indisciplinado, ¿no? y generador de indisciplina, ¿no? Cuando tenemos problemas de liderazgo, falta de empatía, o sea, poder tener la capacidad de escuchar, de ponernos en el otro lado y saber conducir ese equipo, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Somos interdependientes, somos seres sociales, así que es muy importante lo que es el trabajo en equipo, ¿no? La fortaleza, bueno, esto lo voy a pasar muy rapidito porque está centrado sobre lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Manejo de conflicto, ya lo expliqué. Entrega de poder, eso se los vamos a pasar, así que voy a pasar rapidito para no demorarnos, ¿no?
El secreto del poder es el servicio, les decía, es una forma de servir, el liderazgo es una forma de servicio, ¿no? Entonces acá hay una frase muy interesante de Gary Zukav. Y bueno, y para terminar, ¿cuál es ese perfil? ¿Cuál es ese perfil del profesional? No solamente seguridad, el perfil del profesional del siglo XXI, ¿no? Líder, acá es un concepto de inteligencia emocional. Dominarse uno mismo y tener la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás. Proactivo, ¿no? Es un concepto también de inteligencia emocional. Adelantarse a los cambios. Intuitivo, Herbert hablaba en su exposición sobre las investigaciones, sobre eso que más o menos tú vas como viendo, percibiendo. Eso es una inteligencia. La intuición es una inteligencia y como cualquier inteligencia, cuando hablamos de multiplicidad de inteligencias, ¿no? Howard Gardner hablaba al respecto de la multiplicidad de inteligencias, todas las tenemos. Y al ser una inteligencia innata en el ser humano, las podemos desarrollar. Entonces, el profesional de seguridad se desarrolla el profesional, ¿no? El perfil del líder muchas veces no deja de desarrollar esa intuición, esa corazonada que muchas veces le decimos, ¿no? Entonces, es una inteligencia, ¿no? Puedo cerrar mis pensamientos y elegir aquellos que me infundan poder. Participativo, inteligencia social, inteligencia emocional, ¿no? Fortalecer ese equipo. Proactivo, no soy eso de que no, me centro en oportunidades por encima de obstáculos, ¿no? Flexible, capaz de adaptarse a los cambios. Hay tantos cambios que tenemos que tener esa flexibilidad para podernos adaptar. Comunicador, ¿no? La falta de comunicación desconecta y genera conflicto. Escucho, tengo la capacidad de escuchar, ¿no? Muchas veces en el tema de comunicación pensamos que el hablar es realmente la parte activa de la comunicación, pero es realmente en la escucha la parte activa de la comunicación, ¿no? El trabajo en equipo y entender a los demás, ser democrático, ¿no? Que eso es lo más importante. Si el capital más importante de la organización son las personas, entonces nosotros tenemos que entender que son esas personas las que van a sumar a nuestro programa de seguridad, a nuestro plan, a lo que nosotros queremos lograr dentro de nuestro desarrollo profesional. Ok, entonces, bueno, para terminar, termino con esta frase. El liderazgo, dicen que el líder nace y no se hace. No, el liderazgo no es una posición, es una elección. O sea, realmente hay líderes que nacen, pero hay líderes que se hacen. Y esa decisión, porque nosotros la capacidad que nos otorgaron, la mayor capacidad es la capacidad de elegir. Y nosotros podemos elegir ser líderes de nosotros mismos y ser líderes de nuestro equipo.